monótono y reiterativo. Hay una compañera que trabaja en la Autoridad del Agua, en la Casa de Gobierno, en Auditoría de Asuntos Internos, Servicio Penitenciario, en ARBA, en una jubilada también, en la Municipalidad de Pergamino y en la Fiscalía de Estado. Por ejemplo, si yo le pregunto a la compañera que trabaja en ARBA, Celso Bárbara, ¿está? Sí, acá estoy, profe. Bien. Bárbara, ¿cuál es el material legislativo con el que vos trabajás básicamente? ¿Qué me dirías? El Código Fiscal, pero ¿quiere que le diga la ley de procedimiento? Claro, la ley de procedimiento administrativo, Sí. bien. La 7647 del 70, pero básicamente con el código. El Código Fiscal, claro, ARBA, bien. Siempre que hay una norma, la ley 7647 del 70 es una norma genérica que en ausencia de un procedimiento especial, se debe tramitar a través de lo que las prescripciones del decreto ley 7647 del 70. Claro, por ejemplo, La pasó en compañera la que pandemia. trabaja en Perdón. ARBA, entonces el ejercicio que tiene que hacer, bueno, va al Código Fiscal. Si el procedimiento que tiene que seguir se encuentra en el Código Fiscal, no tiene más nada que buscar. Ahora, si se le llega a presentar una situación que hay un procedimiento, que hay un acto que se deba realizar que no está contemplado en el Código Fiscal, entonces subsidiariamente a donde tiene que recurrir es al Decreto Ley 7647 del 70, que subsidiariamente va a indicar cuáles son los actos que deberá seguir para que el acto administrativo que se sancione a posterioridad se lo pueda calificar de regular, legal y que va a tener todos los efectos propios. Profesor, sucedió en la pandemia con el domicilio fiscal electrónico, que aún no lo teníamos reglamentado, Claro. y tuvimos que acudir al decreto ley para todo lo que eran las notificaciones electrónicas. Claro, claro. Sí, esta normativa que estamos hablando básicamente está prevista para todo lo que es soporte de papel. Ahora se está actualizando de a poco, lentamente, toda la normativa a los efectos de adaptar la normativa a estos tiempos, a toda la cuestión digital, el procedimiento digital. Ahora, una de las obligaciones, entre otras de las dependencias de ARBA, es cuando alguien presenta un escrito, además de denunciar su domicilio real, tiene que denunciar un domicilio electrónico. Pero bueno, oportunamente vamos a ir compenetrándonos en esas cuestiones. Habíamos dicho que el procedimiento administrativo tiene básicamente dos etapas, una etapa ordinaria y una etapa recursiva. La etapa ordinaria se puede a su vez subdividir en el acto inicial, que puede ser o a pedido de parte por el interesado, como por ejemplo cuando pedimos una jubilación o si vamos y nos presentamos a la municipalidad para pedirle que nos poden un árbol o lo que, bueno, pueden ser montones de cosas, o también el Estado provincial o municipal o el órgano que intervenga o el particular en funciones administrativas, en determinados casos puede
iniciar un procedimiento de oficio. Por ejemplo, pasamos un semáforo en rojo, de oficio se inicia un procedimiento administrativo. Además del acto que da inicio al procedimiento administrativo, tenemos la etapa de prueba, la etapa de los alegatos sobre la prueba producida, posteriormente el dictamen, con intervención en la provincia de Buenos Aires, siempre tiene que estar la intervención de la asesoría y de la fiscalía, y a veces también de la contaduría. Y después, una vez que se han dado todos esos pasos, se debe producir el acto administrativo. Posteriormente al acto administrativo puede iniciarse ante la disconformidad del administrado la etapa recursiva. Recursiva administrativa, ¿sí? Tenemos que distinguir lo que son los recursos de procedimiento administrativo de lo que van a hacer después los recursos judiciales, que los recursos judiciales se van a interponer contra sentencias judiciales. Los recursos de procedimiento administrativo se interponen contra actos administrativos. Creo que es conveniente repasar brevemente algunas cosas que ustedes ya vieron en Administrativo 1 seguramente, como por ejemplo, la estabilidad del acto administrativo. ¿Alguien recuerda de qué hablamos cuando hablamos de estabilidad del acto administrativo? Profesor, ¿hablamos de acto regular? Algo tiene que ver, pero es un efecto propio del acto administrativo. Bueno, les comento brevemente. Ya en la ley Luis Varela de 1905, a través del artículo 5, se incorporó lo que es denominado por la doctrina la estabilidad del acto administrativo, la cosa juzgada administrativa. Estabilidad o cosa juzgada administrativa viene a significar lo mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cosa juzgada administrativa? Hablamos de que la administración pública dictó un acto administrativo. Ese acto administrativo nos ha sido notificado, y a partir de la notificación que nos hizo el Estado, o el órgano o la persona que actuó en función administrativa, No, faltan algunos, porque éramos 42 hoy. Vamos 34. Hola chicos. Hola. 35 dice unido.
Hola, hola. ¿Quién habla? Rodrigo Sebastián. Allá en el estado. ¿Eh? Ah, Pichirilo. Ah, Pichirilo Rodrigo Sebastián. Sí, tenés presente. Bueno, creo que ya estamos todos. Bueno, estábamos hablando de la estabilidad de los actos administrativos, o lo que es lo mismo, la cosa juzgada administrativa. Estábamos diciendo que esta situación se da cuando el Estado, el órgano que intervino, la persona que intervino en función administrativa, nos ha notificado. ¿Cuál es la importancia práctica? Imagínense que, por ejemplo, el Estado nos concede una pensión, una jubilación. ¿Me están escuchando ustedes? Sí, ¿Me profe. Sí, escuchan? profesor. Sí, Lo profe. escuchamos. Bien. Imaginémonos que el Estado nos concede una jubilación, dicta el acto administrativo, nos notifica, y después, al tiempo, y esto que les estoy diciendo ha pasado, no muy lejos en el tiempo, al tiempo vamos a cobrar, no cobramos, y de pronto recibimos una notificación que le han dado de baja por considerar que existe alguna irregularidad, alguna ilegalidad en el dictado del acto. ¿El Estado lo puede hacer eso de oficio? No es la regla, digamos. ¿El Estado lo podría hacer de oficio después de que nos han notificado? No. No. No, ¿Alguien opina lo contrario? Yo opino que es la excepción, que sí lo puede hacer, que no es la regla, pero sí lo podría hacer. Claro, poder hacerlo puede hacer porque tiene poder. El que tiene poder puede hacer lo que quiera. Ahora, va contra las reglas. Y como va contra las reglas, si lo hace, nosotros podemos ir a la justicia y pedir que nos reintegren el beneficio que veníamos cobrando hasta ahora. Porque ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado si nos notificó? Nos notificó de un acto administrativo que además era favorable a nosotros. Lo que tiene que hacer, no de oficio, sino tiene que ir a la justicia, y la justicia es la que tiene que decir si corresponde dar de baja o no a ese beneficio, pero no Es la hacerlo que revoca el acto administrativo. Claro, es el juez el que tiene que revocar el acto administrativo. Hace unos años atrás se habían derogado de oficio beneficios previsionales y encima a personas discapacitadas. Eso fue antes del 2019. Sin haber recurrido a la justicia. Obviamente que todos esos beneficios después fueron repuestos. Como pasó en ese contexto, en cualquier otro contexto que pase, ya desde vieja data existe esto que es conocido como la cosa juzgada administrativa, y que para nosotros como abogados es una herramienta sumamente importante y que tenemos que tener en cuenta. Si el Estado da de baja un beneficio o una situación jurídica que a nosotros nos beneficia y nos ha notificado, después de la notificación no puede ni debe, no debe
de oficio, darle de baja, revocarlo. Obvio, como dice la compañera, no debe, pero a veces lo hace. Pero bueno, para eso estamos nosotros los abogados, para garantizarle al administrado, al usuario, a quien corresponda, que el Estado actúe conforme a las reglas de derecho. Cuando estén en la práctica, seguramente se van a acordar de esto que es la cosa juzgada administrativa. Yo después les voy a pasar el trabajo que hice para el libro de cátedra sobre esto, que es en realidad es una síntesis de varios autores, básicamente Gordillo, de Botazzi y otros que me simpatizan, con bueno, el matiz propio mío, como yo entiendo que debe funcionar un acto administrativo. Ahora vamos a repasar un poco los elementos administrativos. En Nación se encuentran casi todos en lo que es en el artículo 7 de la ley 19.549. En la 76.47 están dispersos, pero bueno, tanto en unos como otros, los elementos están. ¿Cuáles son estos elementos del acto administrativo? Profesor, hay una Una compañera que está competencia. esperando que la acepte. Bien. Ahí me están pidiendo que acepte mi compañero. Acá están. Bueno, creo que estamos todos. Bueno, estábamos hablando de los elementos del acto administrativo. Bueno, Hola, los elementos ¿escuchan? son los presupuestos que se tienen que dar para que un acto administrativo sea considerado regular. Johnny, ¿me ves? No, estás en cámara ahora, Quique. Pero sí, ¿Hola? te escucho. Bien. Te escucho perfectamente. No te veo, estás en cámara. Bueno, estábamos diciendo que los elementos son los presupuestos que deben existir para que un acto administrativo se lo pueda reputar como regular. Botazzi menciona competencia, voluntad, causa, objeto, motivación, forma,
procedimiento y finalidad. No se asusten que después se los paso, por si no lo tienen. Está en el libro de cátedra, igual si se fijan, si tienen el libro de cátedra ahí lo van a encontrar. Competencia. Profe, perdón, ¿esta qué bolilla sería? La 6. Procedimiento administrativo empiezan las 5 y las 6. Esto sería parte de las 6. Gracias, profe. Lo que pasa es que después por ahí los tiempos no dan y como además es algo que ya se vio en Administrativo 1, bueno, es preferible hacer un repaso porque todo lo que es procedimiento va a girar en torno a lo que es el acto administrativo, entonces conviene hacer un breve repaso. El elemento competencia sería el conjunto de facultades, perdón, esta era la definición anterior a lo que fue la reforma constitucional del año 1994. Ahora deberíamos definirla como las potestades del órgano, ente o persona física que se reputan legítimas por encontrarse normativamente autorizadas o al menos no prohibidas expresamente en el contexto de decisiones materialmente administrativas y reconociéndole en ese caso competencia para hacerlo. Es decir, el elemento competencia consiste, ¿se acuerda que el otro día empezamos a hablar de lo que es la competencia material administrativa? Y estábamos diciendo que ahora lo importante es la función administrativa, que no era importante en cabeza de quien esté en la medida que haya función administrativa, que esté en cabeza de un particular, en cabeza de un órgano judicial, en cabeza de la legislatura, del gobernador, de un ministerio, de la municipalidad, de un ente como el Colegio de Abogados, del Instituto de Previsión Social, de idioma, etcétera, 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 lo importante es la función administrativa. Por ejemplo, una empresa o puede ser una persona física, ¿sí? ¿Qué es lo que califica si estamos en una materia administrativa? Es la función. Ahora, esa persona o ese órgano, para poder desarrollar esa función, tiene que tener la autorización estatal, por la vía que corresponda, por la vía de una ley, por la vía de un acto administrativo, etc. Entonces, como ahora lo que importa es la función, para que esa persona o ese órgano sea competente para dictar ese acto, tenemos que tener en cuenta que esté habilitado legalmente o normativamente para poder desarrollar la función. Johnny, a vos que te gusta este tema, ¿querés agregar algo más? En lo que respecta a lo que es la competencia. Sí. Sí, a mí me gusta pensar, a ver, primero me voy a presentar porque no los conozco a los chicos, las chicas. Bueno, yo soy Jonathan Vargas, soy abogado, estoy en la comisión hace ya, ¿cuánto, Quique? 12 años será, más o menos. Hace un montón ya, perdimos la cuenta. 12, 13 años. Sí, y bueno, junto con Irina y con Enrique estamos adelante la comisión. Además me desempeño en la profesión como en la función pública, así que tengo un poquito esas dos visiones. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, lo que respecta a lo que es la competencia del órgano en sí, a mí me gusta pensarla como contraposición al principio de libertad que tenemos nosotros los
los particulares, ¿no es cierto? Ustedes saben, ya son alumnos de quinto año, o sea, saben más que bien, que el principio de libertad implica que nosotros podemos hacer todo lo que no está prohibido. Es decir, no necesitamos una ley para que nos pueda autorizar a desempeñarnos, sino la ley opera en carácter restrictivo, es decir, que me impide a mí ejercer determinadas actividades o determinados actos. Pero bien, en cuanto a la competencia del órgano, esto funciona al revés, es decir, que el órgano para poder realizar sus actividades, para poder desempeñar sus funciones, necesita una norma en el sentido amplio de la palabra, no norma estrictamente proveniente de la ley, sino norma en el sentido amplio, o sea, norma, resolución, decreto, disposición o acto, que le permita ejercer sus funciones. El límite de la competencia es la propia ley y su propio fin. Es decir, que es una barrera, es un cauce la competencia, ¿no? Como un lugar resguardado en el que solamente va a poder desempeñarse en el pequeño marco que la ley o la norma en el sentido amplio le otorga. Por eso lo siento que es más sencillo entenderlo así. Y las competencias de los órganos obviamente que están reguladas, están diseñadas o distribuidas de acuerdo al tipo de funciones. Es decir, que hay una jerarquización dentro de los órganos y hay una degradación jerárquica donde el órgano superior absorbe o contiene las competencias que tienen los órganos inferiores. ¿Se entiende? Es decir, por ejemplo, estamos frente al Ministerio de Agroindustria y ese ministerio tiene, supongamos, 6 secretarías, 20 subsecretarías y 50 direcciones nacionales, supongamos. Entonces, el ministro va a absorber la competencia de todos los órganos que se encuentran por debajo de su estructura organizativa. Y cada uno, después se van a dar, como, no sé si lo vamos a dar ahora, que no sé, las diferentes... No es la idea de desarrollar todo, sino darle una noción de cada uno de los elementos del acto administrativo. Bueno, igual eso lo vamos a ver después en competencia, así que no sé. Eso lo vamos a dar en competencia. Lo que pasa es que yo lo estaba introduciendo en la reforma que se hizo acá a partir de 1994 y como en la provincia de Buenos Aires ahora entendemos la competencia en un sentido material. Si bien, obviamente, en determinados ámbitos se sigue funcionando o entendiendo la competencia desde el orgánico, lo importante ahora para interpretarlo y para la justicia es el concepto de materialidad. Es decir, si estamos también aclararle... en el ámbito de un ministerio, obviamente, es aplicable todo lo que dijo Johnny. Ahora, cuando el Estado delega en un particular, ahí tenemos que estarnos a la función. También si, por ejemplo, en el ámbito del Poder Judicial se cesantía un empleado, ahí nos vamos a buscar en las normas judiciales. Si no, tenemos que ir a las normas administrativas, porque van a ser ellas los que nos van a determinar la regularidad o no de ese acto. ¿Vos querías decir algo, Johnny? No, está bien eso. Está muy bien. Igual me parece que en Nación todavía
se analiza el derecho administrativo más orgánicamente que en lo que es la competencia en provincia. Todavía no ha habido un cambio legislativo, no sé si lo irá a ver, porque bueno, por ahí en Nación se entiende la competencia con otro sentido que el que le damos acá. Ahora, ¿qué es lo que vicia la competencia de un acto administrativo? Se puede encontrar viciada en razón del grado, volvemos al órgano, si se trataba de un órgano. Por ejemplo, tenía que dictar un órgano superior el acto administrativo y lo dictó el órgano inferior. En el tiempo, sí, en determinado tiempo era determinado órgano que tenía que dictar el acto y lo dictó otro. Del monto, hay órganos que pueden tomar resoluciones hasta determinado monto y más allá de ese monto son otros. Bueno, si la incompetencia fue en razón del tiempo, de la materia o del territorio, acarrea la... y también puede el territorio. Profesor, disculpe, pero hay gente que no aceptó todavía en la reunión. Por ejemplo, en estos días se dio una discusión a través de los medios por la competencia. En la Municipalidad de La Plata se publicó que ahora no era necesario el uso de barbijo. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires salió a decir que, y yo entiendo que con razón, que el decidir si el uso del barbijo debe ser o no obligatorio es competencia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, ahí estaríamos en un caso conflicto de competencia o incompetencia en función del territorio. Y estábamos diciendo que si la incompetencia es en razón del tiempo, de la materia o del territorio, acarrea la nulidad o la inexistencia. Y si lo es en razón del grado o el monto, acarrea la anulabilidad. Voluntad. Profe, perdón, antes de pasar a otro elemento, ¿podría explicar eso que hablaron con Jonathan de la modificación que hubo en el 94? De la competencia según el órgano, ¿no? Claro. Hasta el 94 en la provincia de Buenos Aires, al igual que en Nación, teníamos una forma de interpretar la competencia con un sentido orgánico. Y tan orgánica era el sentido que se le asignaba a la competencia, que solo había derecho administrativo y solo sí intervenía el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, las municipalidades o la dirección de escuela, salvo cuando intervenían esos tres órganos, había derecho administrativo y había posibilidad de ir a la justicia para que se revise un acto administrativo. Fuera de eso, no había derecho administrativo. Se consideraba que no existía el derecho administrativo. Con la ampliación a través de la reforma introducida en el año 1994, en el artículo 166 especialmente, el párrafo quinto, y entendiendo ahora la competencia con un sentido material, es decir, ¿qué significa material? Significa que ahora es importante el punto de inflexión o de análisis para interpretar la competencia no es el órgano, sino la función. Obvio, se presupone que si un acto
lo dictó el Poder Ejecutivo, lo dictó un ministerio, lo dictó la municipalidad, se supone hay un presupuesto que es función administrativa. Si se considera que esos órganos no actúan en función administrativa, en principio habría que aprobarlo, pero como regla actúan en función administrativa. Ahora, la intención del legislador es hacer hincapié en que toda función administrativa debe ser, todo acto realizado en función administrativa debe ser revisado por la justicia contencioso administrativo. Antes de la reforma, el juez, primero no existía el fuero contencioso administrativo. E intervenía la Corte para determinados casos muy puntuales y de manera originaria. Por ejemplo, un caso de cesantía en el Poder Judicial no era revisado por la justicia administrativa. Hoy en día se produce una cesantía en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en la Municipalidad de La Plata, son todos casos revisables por la justicia contencioso administrativo. Bueno, vamos a pasar al siguiente elemento, si les parece. Más o menos respondimos tu pregunta. Sí, perfecto. Lo habíamos visto la clase pasada, pero como no le habíamos puesto ese nombre, no lo identificaba, perdón, que lo volví a explicar todo de vuelta. Una cosa que les recomendamos leer el artículo 166, porque lo vamos a estar repitiendo a lo largo del cuatrimestre. ¿Sí? Voluntad. Para que un acto sea considerado regular, tiene que ser un acto voluntario. ¿Cuándo no es voluntario? Cuando tiene el vicio de error, de dolo o de coacción. Es decir, a la persona que ejerce la función o al órgano que interviene, se actúa de una manera tal, que lo hacemos incurrir en un error, o lo coaccionamos moralmente o materialmente. Bueno, ese acto es viciado, por lo tanto, puede y debe ser revisado ante la justicia. Obviamente, el error tiene que ser un error importante para que pueda ser revisado y sea considerado un acto irregular. Bueno, sigo adelante porque no nos queda mucho tiempo. Causa. Hablar de causa es hablar de hay que identificar dos cuestiones concretas que tienen que existir en un acto administrativo. Esas dos cuestiones son el hecho y la norma. El hecho y la norma en que se apoya quien toma la resolución. La doctrina dice la existencia del hecho y la existencia de el derecho en el que se apoya. Hay un elemento que está vinculado a la causa, pero que es distinto, que es el elemento motivación. ¿En qué se diferencia el elemento motivación del elemento causa? En el elemento causa se tiene que dar la existencia de tanto del hecho sobre el que va a decidir el órgano o la persona que tenga que decidir, y el derecho en que se apoya. En tanto que en la motivación, que es otro elemento, pero que se vincula a la causa, es la explicación de cómo el hecho se subsume al derecho. Un ejemplo.
hay una norma que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas después de las 21 horas. Control urbano detecta que un kiosco o un comercio o un almacén, lo que sea, después de las 21 horas vende bebidas alcohólicas. Entonces se produce una resolución en que se dice el comercio tal, a las horas tal, con la comprobación del inspector tal, mediante el acta de comprobación tal, se verificó que estaba expidiendo bebidas alcohólicas, que tal hecho contradice tal norma y como ese hecho se subsume en la norma que lo prohíbe, entonces el órgano interviniente en este caso se encuentra facultado para imponerle una sanción administrativa. ¿Se entiende más o menos? La motivación es la explicación de por qué se actúa de determinada manera, por qué se emitió el acto, motivación que tiene como finalidad, por un lado, permitir ejercer el derecho de defensa, porque si el Estado no explica por qué tomó una decisión, mal el particular puede defenderse. Y si no existe el elemento motivación, nosotros podemos pedir la nulidad en sede tribunalicia. Permite controlar la regularidad de ese acto. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Bien. Bueno, esos son dos de los elementos que el día que ejerzamos la progresión más los vamos a utilizar, tanto en el contexto de un recurso de procedimiento como aún teniendo que ocurrir a tribunales. Objeto. Hutchison dice que consiste en lo que el acto decide, valora, certifica, registra u opina a través de la declaración. El contenido de los actos se debe ajustar al ordenamiento jurídico y de lo que se trata es que sea un acto jurídica y fácticamente posible. Si no lo fuera, sería un acto que carecería de objeto y por lo tanto sería un acto inexistente. Por ejemplo, voy a decir un absurdo, si se otorgara un carnet de conducir a un niño de 10 años, ese acto administrativo carecería de objeto, porque es tanto jurídica como prácticamente imposible. No se le puede otorgar un carnet de conducir a un niño de 10 años. Tampoco tiene que ir contra las normas morales y éticas de la sociedad, bueno, dependiendo del contexto y la época de que se trata. Forma. La doctrina en general distingue entre forma y formalidad. Cuando hablamos de formalidad, en realidad hablamos de procedimiento. Y el procedimiento son todos los pasos que debe transitar un expediente para que se llegue al dictado
de un acto administrativo regular. En tanto que la forma es la forma que indica la ley para el dictado de determinado acto y que surge, obviamente, del decreto ley 7647 del 70. Es así que el artículo 104 del decreto que mencionamos prescribe: los actos administrativos se producirán o consignarán por escrito cuando su naturaleza o circunstancias no exijan o permitan procedimiento. ¿A qué hace el procedimiento? El procedimiento hace al respeto de las garantías legales y constitucionales que como ciudadano, como administrado, tenemos. Por ejemplo, si se produce la prueba y a nosotros no nos dan la posibilidad de alegar sobre la prueba, y después además se produce un dictamen, si en provincia por la Fiscalía y por la asesoría, y posteriormente se dicta un acto administrativo, ese procedimiento va a adolecer de fallas que a nosotros nos respetó el derecho constitucional de la defensa y por lo tanto en sede tribunalicia podemos impugnar Profesor, ¿le puedo hacer una consulta con el elemento voluntad? Hola. Hola, Hola. hola. Ahí se escucha, profe. Hola, Se escucha, profe. hola. 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 Profe, se escucha bien, ¿eh? Ahora sí. The Bluetooth device is ready to pair. FM signal. Line in. Hola, disculpen. ¿Me escuchan? Hola. Sí, ¿alguien Profe, me se quería escucha. decir algo? Sí, yo le quería preguntar sobre el elemento voluntad que vimos hoy, que podía estar viciada. Por ejemplo, un acto administrativo. Veo que ¿Podrás muchas hablar un veces, poquito más alto que no te sí, escucho bien? que muchas veces en política sucede que por cuestiones de rango u órdenes superiores ordenan a empleados firmar ciertas cosas y tienen intrínsecamente la presión de perder el trabajo. ¿Eso se podría revocar o se podría discutir en la justicia como como un vicio de voluntad? Una pregunta, ¿lo que te quieren hacer firmar es de tu competencia? Claro, generalmente, no sé, en los ministerios o en todos los aparatos estatales
el jefe de departamento depende del gerente general, subdirector, director, y así van subiendo. Y Sí, muchas obviamente, veces vienen obviamente que órdenes de... se puede llegar a revocar. Ahí Bien. hay un vicio. Si vos sos la persona que tiene la competencia para dictar ese acto adolece de un vicio. Bien, quería ver si eso era factible, porque muchas veces Después le vamos a cae... pasar el material del que estamos hablando, del que si bien no es un material en este momento obligatorio, pero bueno, para el estudio de la materia yo considero que es fundamental. Y entre otras cosas, el elemento voluntad. Si hay una coacción, ese acto adolece una irregularidad. Si hay una coacción contra la persona o el órgano que tenía la facultad de emitir el acto, ese acto adolece un vicio. Si tenés modo de probar esa coacción, obviamente ese acto llevado a revisión de un juez se va a anular. Está bien, gracias. Tanto yo como cualquiera de la materia creo que te daría la misma respuesta. Hay un vicio ahí. Sí, sí, es que para mí también, pero nunca lo había escuchado. El elemento voluntad va en la ley de nación, no está. Lo que pasa es que Justo los elementos, a veces estudiar los elementos es un poco, yo reconozco, un poco pesado, y ni hablar de cada uno de los vicios, pero cuando tenemos que trabajar es un material indispensable, tanto en la función pública y mucho más si estás del otro lado del mostrador. Del lado del mostrador que estoy yo, si cuando tenés un acto administrativo y ves que algo, si no te lo hagas específicamente, repasalo, lee la doctrina, ahí está el material al que tenemos que recurrir para impugnar ese acto. A mí me ha tocado encontrarme con actos administrativos que directamente no estaban motivados. Tampoco que me han llamado a que alegatos sobre la prueba. La administración, como tiene poder, a veces no le importa. Yo tengo poder. El tema es cuando nos beneficia el acto administrativo está todo mal. Ahora, cuando nos perjudica, ahí empieza el trabajo del abogado. Cuando nos perjudica y no está producido el dictamen o no está producido en legal forma, ¿sí? Porque un dictamen no puede ser... un dictamen tiene que ser conforme a las normas que regulen cada ámbito de actuación. Pero a veces un dictamen solo es una línea. Y a veces ni siquiera esa línea existe. Una firma que dice aconsejo denegar porque va contra el servicio, aconsejo denegar porque por lo que se me ocurre, pero no está fundamentado el por qué. No se analiza el hecho y no se analiza la norma exhaustivamente. No estoy hablando de la Fiscalía del Estado de la Provincia de Buenos Aires, dentro de todo actúa bastante bien. A veces el problema es que son demasiado rápidos y demasiado expeditos, pero bueno, en general los dictámenes de Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires están bien dictados. No así, por ejemplo, los dictámenes de ANSES. Si alguien va a hacer jubilaciones, los dictámenes de ANSES son agridulces, para decirlo de algún modo. Y cuando benefician a los intereses que estamos representando, a los intereses de nuestros clientes, está todo bien. Ahora, si nos perjudican, hay que recurrir y hay que ir a la justicia.
Y precisamente por el error de la administración pública es que nosotros tenemos la llave y tenemos la posibilidad de revertir esa resolución. Ahora, antes, entre otras cosas, la administración pública, antes de resolver, tiene que tener bien en cuenta si produjo todos los informes y todos los dictámenes necesarios. Por ejemplo, en el fallo Estudiantes de La Plata con Municipalidad de La Plata, el doctor Botassi intervino en defensa del Club Estudiantes de La Plata. No sé, la Municipalidad de La Plata resolvió sin que haya pasado por legales y sin que se haya producido un dictamen legal. Sí, no pasó por legales, no hay ninguna garantía de que ese procedimiento se ajusta a derecho. Y por lo tanto, como se dijo en ese fallo, se anuló por vicios en el elemento procedimiento del acto administrativo. Ahora, una cuestión, ¿el dictamen en sí mismo se puede anular? No, el dictamen en sí mismo, en el momento que se produce, no se puede anular. A veces el IPS, por ejemplo, tiene la práctica que después de un acto administrativo se le da intervención a la parte. No está mal, pero bueno, si nos notifican, nos tienen que dar la oportunidad de alegar sobre ese dictamen. Profesor, perdón que lo interrumpa. ¿Quién habla? Martina, hay gente en espera. Ah, perdón. Ahora estaba diciendo, ¿cuál es la oportunidad para...? No sé si me escucho, que hay gente en espera. Sí, yo habilité los que vi. Bárbaro. Ahora no veo a más nadie. Estaba diciendo, ¿cuál es la... Profe, ¿nos perdimos mucho? ¿De qué hablo? Hola, estamos hablando del elemento procedimiento todavía. Yo estaba diciendo que el elemento procedimiento, en especial cuando adolece de un dictamen, se tiene que impugnar una vez que se produjo el acto administrativo, que en sí mismo, en el momento que se produjo el dictamen, aunque nos agravie o nos perjudique, no podemos impugnarlo y hay que esperar hasta el dictado del acto administrativo. En el acto administrativo se debe hacer mención al dictamen fiscal y se debe mencionar la foja. Y una vez producido el dictamen, una vez producido el acto administrativo, ahí contamos con un plazo legal para impugnar el acto administrativo por vicio en el elemento procedimiento. Una de las cuestiones fundamentales puede ser precisamente porque el dictamen legal, aconsejo leer un texto de Beltrán Gorostegui que habla exhaustivamente de cómo debe ser un dictamen para ser un dictamen legal para ser considerado precisamente legal. Pero bueno, lo importante es que cuando se produce el acto administrativo, ahí a partir de ese momento podemos impugnar ese dictamen fiscal, o mejor dicho, el acto administrativo por vicios en el elemento procedimiento, como también lo podríamos impugnar si
una vez reproducida toda la prueba, no nos dan oportunidad de realizar alegato sobre la prueba. Por último, el elemento finalidad. ¿Qué es el elemento finalidad? El Estado está facultado para dictar un acto con una determinada finalidad. Voy a tratar de dar un ejemplo. Y además debo decir que tiene que haber una racionalidad, una proporcionalidad entre los hechos, el derecho y el acto que se dicta. Por ejemplo, el Estado prevé que cuando se dan determinados presupuestos legales se debe otorgar una jubilación. Yo siempre solo recurrí al ejemplo de las jubilaciones porque es una de las cuestiones que yo más recurrentemente trabajo. Ahora, el Estado tiene la posibilidad, si se verifican los requisitos de otorgar la jubilación, y si no se verifican, de denegarlo. Ahora, no podría denegar un beneficio, por ejemplo, porque no tenga presupuesto. A veces diciéndolo, o a veces a través de fundamentos supuestamente legales que no son tales, pero en realidad, quizá la verdad es porque no tiene presupuesto y deniega un beneficio. En ese caso, no lo puede hacer. Gordillo dice que existe el desvío de poder, el actuar con una finalidad distinta al de la ley, cuando el funcionario actúa subjetiva u objetivamente con una finalidad distinta de la perseguida por la ley. Como ejemplo, menciona la causa de la Torre, en la que se dijo que las circunstancias del caso producían el convencimiento de que, bajo la apariencia me perdí en la... Bueno, me perdí en la hoja, no importa. Lo que quiere decir es que cuando aparenta tomar la resolución por una determinada cuestión y en realidad está adoptando la decisión por otra distinta de lo que fue la teleología de la ley. Por eso muchas veces la doctrina y la jurisprudencia se la interpreta como desvío de poder. También podría ser en el caso de una cesantía. Cuando se dice, por ejemplo, que se está exonerando, se está cesanteando por una cosa y en realidad se trata de una distinta a la que se está diciendo. En suma, entre los hechos, el derecho y la resolución que se adopta, tiene que haber racionalidad, tiene que haber proporcionalidad. Si esto no existiese, entonces el funcionario, la administración, la persona que tomó la resolución, se encuentra enmarcado en un vicio contra la finalidad, en un desvío de poder. Y esto, obviamente, es
es una cuestión revisable y susceptible de nulificar con la intervención, obviamente, del juez. Más o menos se va entendiendo, chicos. Después les voy a pasar el material para que lo lean, aunque sea yo les pido una leída. Les va a facilitar mucho el estudio de la materia. Y la otra cuestión, bueno, traten de leer el artículo 166 e ir leyendo los primeros artículos del decreto ley 7647. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que...? No, profe, está bien. ¿Chicos? No, profe, No, profe. No, profe. Con el horario ya estamos. Yo cuando hay tiempo a veces suelo tomar asistencia cuando nos estamos yendo, pero bueno, hoy no da el tiempo, así que zafan de que tomen la asistencia. Bueno, cualquier duda, lo que sea, nos avisan por mensaje de grupo, por mensaje privado de WhatsApp, no hay problema, en eso nosotros somos muy abiertos. Así que cualquier cosa estamos en contacto, chicos. Y bueno, Dale. gracias, Profe. Gracias. Chao, profe. Bueno.